Saludos y bienvenidos a los encuentros digitales de intereconomía.com. Hoy nos acompaña Ignacio Arzuaga, presidente de Hazte Oír, la plataforma ciudadana que más ha luchado y más ha movilizado a la sociedad para defender el derecho a la vida y para luchar contra la ley del aborto. Ignacio Arzuaga, muchísimas gracias por participar en estos encuentros. A vosotros por invitarme. Pues mira, te tengo que resumir, como suele ocurrir en estos encuentros, te tengo que resumir en un segundo todas las felicitaciones que te han llegado de nuestros internautas y pasar directamente a las preguntas porque tenemos muy poco tiempo. Por ejemplo, la de Ana del Carmen pregunta: ¿hay alguna legislación sobre el aborto en el mundo que le resulte aceptable en esos países que hacen las mujeres que se quedan embarazadas contra su voluntad? Bueno, yo creo que el aborto es un crimen abominable, es la muerte cruel y violenta de un ser humano y por lo tanto una legislación que ampare ese crimen nos parece muy, a mí personalmente me parece muy negativa para el progreso de la civilización y de una sociedad que se califique como democrática. Nosotros apostamos porque se apoye a las madres para que si una madre se encuentra con un embarazo inesperado siempre tenga la oportunidad, tenga la opción de seguir adelante con ese embarazo, que es lo que realmente le humaniza. Ahora, ¿hay algún país que podamos tener como modelo? Bueno, en Europa hay varios países donde el aborto sigue siendo un delito y podemos citar, por ejemplo, a Irlanda, podemos citar a Polonia en alguna medida. A Polonia se permite el aborto, pero en casos muy extremos y por lo tanto está muy controlado. La propia Malta, en fin, hay una serie de países que todavía mantienen ese derecho a la vida como algo que merece de ser protegido por el ordenamiento jurídico, también el penal. Un internauta se identifica como Cormorán pregunta, dice: ahora es difícil quitarles a ustedes, Hazte Oír, la etiqueta de movimiento de derecha. Dice: ¿no le parece que sería bueno abrir al espectro político del el movimiento pro vida? Yo no es que piense que sea malo ser de derechas, pero excluye a los que no lo son, y eso sí es malo para la causa de la defensa de la vida. Sí, absolutamente. Hay mucha gente que defiende el derecho a la vida en el ámbito de la derecha, pero también el de la izquierda. De hecho, en la última manifestación, la Marcha por la Vida aquí en Madrid, el 7 de marzo, intervino en el estrado, habló Joaquín Montero, que es el presidente y el fundador de Socialistas por el Derecho a Vivir. Él es concejal por el Partido Socialista en un ayuntamiento de la provincia de Sevilla, en Paradas, y el día que se aprobó esta ley presentó su renuncia como miembro del Partido Socialista, aunque sigue teniendo de alcalde. Y una persona de izquierdas. Y es una persona de izquierdas. También, por ejemplo, podemos mencionar el alcalde de Vícar en la provincia de Almería, socialista. Él participó en una marcha por la vida y en el propio Vícar, o sea que hay mucha gente de izquierdas y nosotros lo que tratamos de explicar precisamente es eso, que hay mucha gente de izquierdas y de derechas que defiende la vida. También Cormorán dice que agradece mucho vuestro trabajo, pero sugiere que seáis menos cargantes con el tema del correo electrónico, porque llegan muchos correos electrónicos vuestros. Bueno, sí, efectivamente, hay gente que nos dice que enviemos más correos, otros que nos dicen que no enviemos menos, nunca llueve al gusto de todos. Nosotros lo que intentamos sobre todo es informar a 150.000 activistas, personas que reciben nuestras alertas, nuestras propuestas de acciones, de lo que pasa, y luego también queremos ofrecerles medios para participar, para cambiar las cosas en nuestra sociedad. Rubén Gil pregunta: ¿existe algún partido en el espectro político español en el que podamos confiar los defensores de la vida? Bueno, partidos que estén en el Parlamento, que tengan una representación parlamentaria o con cargos públicos, yo creo que no hay ninguno que defienda en su integridad el derecho a la vida. Sí que hay partidos que lo respetan en una mayor medida que otros, estoy hablando del arco parlamentario, y luego fuera del arco parlamentario pues hay muchos partidos pequeños, como puede ser Familia y Vida o la Comunión Tradicionalista Carlista y muchos otros, que sí que recogen en sus programas esa defensa del derecho a la vida sin ningún en toda su extensión. Otro internauta pregunta: ¿qué administraciones les han concedido a ustedes subvenciones? Ninguna. Nosotros nos financiamos íntegramente con las aportaciones de nuestros socios y de donativos que nos hacen personas particulares. No hemos recibido ninguna subvención. Pilar, desde Canarias, pregunta: ¿por qué se habla tanto del aborto y casi nada de educación sexual para que se eviten los embarazos adolescentes? Bueno, ahí nosotros desde luego hemos analizado en profundidad la nueva ley que se acaba de aprobar, la ley que se llama de interrupción voluntaria del embarazo y de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, y precisamente en ese título están las dos partes de la ley. Hay una parte muy negativa que es la de educación sexual, porque ahí lo que se está transmitiendo es a los niños, a los adolescentes,
que se tengan el máximo número de relaciones, que no pasa nada porque tiene el preservativo. Si no tiene el preservativo, el aborto, la píldora de después, y si no, el aborto, ¿no? Se está presentando el aborto como un método anticonceptivo más. Y luego hay otra parte que es, en mi opinión, la más grave de la ley, que es la que consagra el derecho a abortar, es decir, el derecho a matar a otro ser humano. Yo creo que eso es un cambio sustancial. Nosotros hemos denunciado ambos aspectos de la ley. Joan Guber pregunta, ¿no sería ya el momento de parar la división que tenemos entre los pro vida? Y se parece un poco que cada asociación va por su cuenta. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no tiene sentido que andemos divididos y que andemos peleados. También hay que recordar que hemos convocado todos los grupos que defendemos la vida a una gran manifestación el 17 de octubre, o sea que esa división, en fin, yo creo que supone que hay puntos de vista distintos, pero no es algo tan grave como algunos quieren hacer creer. Pero sí que es verdad que ha habido algunos puntos de vista distintos, ha habido algunas discusiones y yo creo que eso tenemos todos que esforzarnos para que desaparezca. En ese sentido, Sara también pregunta por qué hay peleas con los que Hazte Oír ha colaborado. Habla del foro de la familia. ¿Es verdad esto? Bueno, con el foro de la familia efectivamente ha habido algunas discrepancias, puntos de vista distintos que nos han dividido y sobre todo a raíz de esa manifestación del 17 de octubre. Sí. Nosotros el día después nos salimos del foro por diversos motivos que yo creo que no vienen al caso, pero yo creo que en esa distancia es posible reconstruir una unidad y yo desde luego voy a trabajar para que eso se produzca en los próximos meses, cuanto antes mejor, ¿no? Fenomenal. Álvaro pregunta, ¿por qué Rajoy no ha recibido aún a Hazte Oír? ¿Qué más hace falta para conseguir que Rajoy se comprometa a derogar la ley del aborto? Pues yo creo que con Rajoy, igual que con todos los políticos, lo que hay que hacer es presionar. Desde luego no es de recibo que nosotros le hayamos pedido una entrevista después del 7 de marzo con cientos de miles de ciudadanos españoles en 80 ciudades de España en la calle, ¿no?, pidiendo que se derogue esta ley y con una salida además de pata de banco de Mariano Rajoy cuando le preguntan, ¿va usted a derogar esta ley? Dice, nosotros no vamos, esperaremos al Constitucional, no tenemos por qué derogarla porque el Constitucional va a declarar esta ley como inconstitucional. ¿Pero qué le ha transmitido la Secretaría de Comunicación del PP respecto a esa posible entrevista con Rajoy? Bueno, todavía no nos ha respondido, nos ha dicho que tiene una agenda muy apretada, nosotros estamos haciendo seguimiento, le hemos pedido esa entrevista y desde luego vamos a seguir presionando para que esa entrevista ocurra, ¿no? Desde luego esto indica que Mariano Rajoy no tiene como una de sus prioridades el asunto del derecho a la vida, ¿no?, una cuestión tan importante para tantos votantes, para tantos españoles. Sin embargo, Mariano Rajoy parece que esto lo tiene en segundo lugar. Cristina pregunta, ¿es cierto que la nueva ley acota más las posibilidades de abortar a partir de la 26ª semana? Bueno, la ley, al revés, la nueva ley establece derecho a aborto sin ningún límite hasta la semana 14, ahí simplemente porque me apetece, porque me viene mal o por cualquier otro motivo, cualquier mujer va a poder abortar, o va a poder pagarle a un señor que le va a engañar sobre el aborto, ¿no? Y ese señor va a ganar dinero. Al final se otorgan licencias para matar a los empresarios abortistas, que son los que están detrás de esta reforma. Hasta la semana 22 hay aborto semilibre, porque se mantiene el coladero de la salud psíquica de la madre, pero se puede... ¿Eso se lo firma en la misma clínica? Un psicólogo, un psiquiatra pagado por la clínica abortista firma un certificado, en muchas ocasiones sin ver a la mujer que va a abortar, ¿no? La semana 22. Y luego se establece el aborto terapéutico, el aborto a los niños que no superan unos estándares de calidad hasta el final del embarazo, quizás va por ahí la pregunta. Con el único requisito de que un comité científico, por otra parte compuesto mayoritariamente por abortistas, firme que efectivamente va a haber una enfermedad grave con ese niño al que se le prohíbe el derecho a vivir, ¿no? Se le niega ese derecho fundamental. Álvaro Pérez tiene varias preguntas, vamos a ver si conseguimos resumirlas todas. Dice, me gustaría saber si Hazte Oír tiene que ver con el Yunque o Asociación para el Bien Común, una asociación... Sí. Bueno, esto es uno de los numerosos bulos que están corriendo por internet. Nosotros ya en varias ocasiones hemos desmentido, Hazte Oír no tiene nada que ver con esa asociación, ni con ninguna otra de carácter religioso, discreto, de carácter religioso, de carácter político. Nosotros somos independientes de partidos políticos, de confesiones y de otras asociaciones, ¿no? Nosotros dependemos de nuestros 3.600 socios, que son los que en asamblea eligen una junta directiva, y esa junta directiva es la que rige el día a día de Hazte Oír. También pregunta si tiene fecha de caducidad el proyecto de derecho a vivir o si tienen pensado seguir hasta que se cambie, hasta que la causa de la vida triunfe en España. Vamos a seguir, nosotros no vamos a pararnos. Derecho a vivir
finalizará el día en que se derogue la ley del aborto y el derecho a vivir quede restablecido en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, es una batalla a medio o largo plazo, nos va a costar años, pero nosotros vamos a seguir en nuestro ámbito, que es más propio, que es el de la movilización, es el de la sensibilización. Queremos que los españoles abran los ojos sobre la dura realidad del aborto y mayoritariamente se posicionen a favor de la vida. Belén Ramírez te pregunta si tienes algo que ver con Rodrigo Rato, si eres sobrino de Rodrigo Rato. Bueno, esto también ha salido por internet en varios sitios y efectivamente Rodrigo Rato es primo segundo de mi madre, por lo tanto debe ser algo así como tío tercero tuyo, ¿no? O sea, una relación muy lejana. Muy bien. Dice, ¿y para cuándo la iniciativa legislativa popular europea en defensa de la maternidad que anunciaste hace 3 semanas? Pues tenemos que esperar a que el Parlamento Europeo y las instituciones europeas aprueben el reglamento de desarrollo de la iniciativa legislativa popular de ámbito europeo. Eso probablemente no ocurra hasta final de año, hasta final de este año o el año que viene. Por lo tanto, tenemos que esperar a que eso ocurra y entonces nosotros queremos, junto con otros grupos, precisamente recomponiendo esa unidad, esa necesaria unidad de los grupos pro vida, presentar esa iniciativa legislativa popular que recogerá firmas en toda Europa para obligar al Parlamento Europeo a reconocer ese derecho a la maternidad, ese derecho a vivir. Lola te pregunta que hables, te pide que hables de la ley de eutanasia en Andalucía y de cómo ha votado el PP, que lo comentes, sería muy interesante. Sí, la ley de eutanasia, bueno, la ley de muerte digna, así llamada, se votó hace un par de semanas en el Parlamento andaluz. Es una propuesta del propio Partido Socialista y contó con los votos de todos los partidos representados en el Parlamento, incluido el Partido Popular, con 3 artículos como excepción. Hubo 3 artículos, quizás los más negativos de esa ley, los que tienen que ver con el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, en los que el Partido Popular votó en contra, ¿no? De hecho, inicialmente se había manifestado a favor de la ley en su conjunto y después de una alerta que lanzamos desde Astoir y de otras presiones que había recibido el Partido Popular, votaron en contra de estos 3 artículos, ¿no? Es una ley que no reconoce el derecho a la eutanasia, pero no trata la cuestión de la eutanasia propiamente, pero que abre la puerta, que establece las bases para que la eutanasia sea debatida a nivel nacional y finalmente se apruebe. José López Parrado pide que explique el Congreso de Andalucía que anuncian en la página principal de Hazte Oír, y también otros muchos se manifiestan en ese sentido. O sea, hay mucho interés por conocer el Congreso de Andalucía, ¿no? De Hazte Oír. Sí, bueno, pues es la gente de la red local de Jaén, en colaboración con toda la gente de Derecho a Vivir de Andalucía, han organizado un congreso que será el próximo 8 de mayo en Jaén. Es el primer congreso andaluz de Derecho a Vivir, ¿no? Y allí pues acudirá gente de toda Andalucía para debatir sobre la nueva ley, las posibilidades de acción que se nos abren después de aprobarse esta nueva ley, otras amenazas del derecho a vivir que tenemos en ciernes y qué se puede hacer, ¿no? para luchar por el derecho a vivir y el derecho a ser madre. Álvaro Fernández pregunta por las campañas que vais a llevar a cabo próximamente y bueno, por los congresos de defensa de la vida ya hablamos de este de Andalucía, ¿no? Sí. Pues solo las campañas e iniciativas que tenéis previstas. Bueno, hay muchas alertas que vamos a seguir promoviendo. Derecho a Vivir va a seguir trabajando en toda España. De hecho, cada mes de marzo, en torno al 25 de marzo, precisamente hoy, que es el Día Internacional, el Día Mundial por la Vida, vamos a organizar nuevas marchas por la vida en toda España, ¿no? Ya hicimos una el año pasado, el 7 de marzo del año 2009. En el 2010 hemos organizado otra, fue el 29 de marzo del 2009, 7 de marzo del 2010, y en torno al 25 de marzo del 2011, 2012, 2013 vamos a seguir saliendo a la calle hasta que se restablezca el derecho a vivir, ¿no? Bueno, hasta conciertos de música clásica, ¿no? Me he enterado que vais a apoyar un concierto de música clásica, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos apoyando, estamos patrocinando un concierto que organiza la Fundación Excelentia, que tendrá lugar el 14 de abril en el propio Auditorio de Madrid. Y allí, bueno, pues Alexander Polianichko, que es un gran director. Tiene pinta de ser un gran músico, gran director. Lo traen precisamente de Rusia. Y bueno, pues va a ser Schubert y Dvorak, y va a ser una oportunidad, los que les guste la música clásica, de apoyar la vida acudiendo a este concierto. Los beneficios íntegramente se van a dedicar a 3 organizaciones que se dedican a ayudar a las mujeres a ser madres. José Luis pregunta si vais a solicitar a los colegios de enfermería, a las asociaciones de estudiantes de medicina, a los colegios médicos, que planten cara explícita y notoriamente a la ley del aborto. Sí, efectivamente, la ley del aborto, además de introducir ese derecho a matar, introduce algunas restricciones a libertades fundamentales, como precisamente el derecho a objetar, ¿no?, que tienen los médicos y el resto del profesional sanitario, ¿no? Esas limitaciones están en la ley. Por ejemplo, también se le obliga a las escuelas de medicina, con independencia del ideario,
a que enseñen técnicas de aborto, y nosotros esperamos que haya una objeción de conciencia masiva y que esa objeción de conciencia incluso permita que esta ley pues no entre en vigor en lo que se refiere a eso, a estas imposiciones contra la libertad. Olga le pregunta que por qué no responden nunca a los ataques que reciben de diferentes ámbitos y que ustedes se dedican a lo suyo, nada más. Bueno, yo creo que eso es lo mejor para la causa de la vida y la causa de los derechos humanos. No perder tiempo, no perder tiempo, porque al final todas estas peleas, en fin, si llegan a la gente, eso al final provoca desánimo, y nosotros lo que queremos es trabajar. Para eso estamos llamados, para eso los socios nos apoyan, nuestros suscriptores nos firman nuestras alertas, y nosotros queremos seguir trabajando a favor de la dignidad de la persona y de las libertades. Bueno, ya te hago una última pregunta porque tenemos que acabar. Pablo, dicen, ¿qué consiste ser voluntario de Derecho a Vivir y qué hay que hacer para ingresar como voluntario a la organización? Bueno, cualquier persona puede entrar en nuestra página web, que es www.hazteoir.org, y ahí en la parte derecha encontrará un cuadrito que dice suscribirse al boletín. Esa persona que se quejaba de los emails que enviamos, pues las personas que se han suscrito a través de nuestra página web reciben alertas, propuestas de acción concreta, y en algún caso se van a poder también unir a las redes locales que trabajan en las distintas ciudades, en todas las provincias de España prácticamente. Muy bien, Ignacio, pues muchísimas gracias por tu presencia aquí, por tu iniciativa. Sabes que en intereconomía.com estamos también a favor de la vida, y todas las iniciativas en este sentido las apoyamos, y esperamos verte aquí por lo menos los 25 de marzo de cada año, ¿no? Pues ojalá nos podamos ver en muchas ocasiones, y muchas gracias también, y enhorabuena por toda la labor que hace Intereconomía como grupo a favor de la vida. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Sigan conectados a intereconomía.com. Les saluda Juan Bosco Martín Algarra, y hasta la próxima.